Daniel, asambleísta de Creo, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Buenos días. Con las medidas anunciadas ayer en lo que respecta a ustedes, asambleístas, ha dicho el presidente que tienen el apoyo de la Asamblea para tramitar con carácter de urgente el Código de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Y por qué es importante esto? Para ponerlo en contexto. Recordemos que el presidente quiso aprobar cambios y también el Código Monetario cuando pasó el proyecto urgente y no llegó, no pasó en la Asamblea. Pero están pendientes ahora entonces reformas a ese código y al de planificación y finanzas. Por cierto, reformas que también fueron un pedido prácticamente del Fondo Monetario hace más de un año. ¿En verdad ya hay los votos hoy? No. Absolutamente, yo pienso que más bien el escenario no es el adecuado. Estamos ingresando a un año electoral. Se puede politizar el debate que debe ser hecho con responsabilidad. Y yo quiero ser claro. Las medidas económicas planteadas el día de ayer por el gobierno no solucionan absolutamente nada. En la proforma presupuestaria que entró en vigencia desde diciembre del año pasado y que está prorrogada no solo para el 2020, sino para el 2021 porque es un año electoral, se nos plantea un déficit, según el ministro de Economía y Finanzas, de 3.500 millones de dólares. Con esta caída del precio del petróleo, ese déficit va a aumentar 2.000 millones de dólares más, y con la monetización de activos que no se ha dado porque ofrecieron la concesión de CNT, la concesión de la hidroeléctrica Sopladora y la concesión del Banco del Pacífico, llegaremos a una cifra de casi 7.500 millones de dólares. Con estas medidas aspiran recaudar 1.400 millones de dólares. Eso es como paños de agua tibia a un enfermo terminal. Eso no soluciona absolutamente nada. No se quiere solucionar solo el bache o la ocasión, sino el problema estructural. Hay temas estructurales que se han querido venir trabajando. Por eso es que hablaba yo del Código de Finanzas y el Código Monetario, que en su momento no pasaron. Y usted dice, a ver, pero si estamos en un año preelectoral, no es el momento ni la coyuntura política. Le pregunto, primero, ¿esa es la posición de Creo en general o están dispuestos a conversar sobre los puntos, por ejemplo, en los que no encontraron consenso en la Asamblea en esas reformas? Me refiero a lo monetario y a lo financiero. ¿Qué han resuelto, por ejemplo? Porque había la preocupación, uno, si hay que devolverle la autonomía al Banco Central, que no lo sigan usando como caja chica, que no se usen las reservas para que estén o sirvan para momentos como estos, justamente cuando recibimos shocks externos. ¿Qué pasa con eso? Mire, esas reformas son necesarias, hay que debatirlas como prevención para que no suceda lo que estamos pasando ahora, una crisis que se va a agudizar los próximos días y los próximos meses. Sin embargo, la crisis se soluciona con determinación y responsabilidad de este momento. Yo quiero ser categórico y decir al gobierno, déjese ayudar. Déjese ayudar. Cuando un enfermo está en cuidados intensivos, no es nada raro que una junta de médicos se reúna y que se puedan recibir las observaciones, la ayuda. ¿Esa decisión y firmeza y determinación a qué se refieren? ¿Focalización de subsidios, lo que tuvo que haber ido o qué? Mire, había que reducir el gasto casi en 2.000 millones de dólares. Había que revisar la focalización de subsidios. No puede ser que estemos los ecuatorianos subsidiando a gente, a un contrabandista que compra aquí en 13.000 dólares un tanquero de 10.000 galones de diésel y pasa la frontera y lo vende en 30.000. O un buque que compra $1 el diésel aquí y lo venden $4 en alta mar. Ahora, pero le escuchamos al ministro hace pocos minutos cuando le preguntamos qué pasó con la focalización, porque de hecho había expectativa de si el gobierno iba a insistir nuevamente en ese tema. Ayer lo escuchamos al presidente decir, recordemos que esto fue justamente lo que se quiso trabajar para cuando pasan estas épocas de vacas flacas o de shocks externos, el tema de la eliminación de subsidios, pero ahí prevaleció, lo dijo él, dijo la paz en ese momento. Pero ahora en medidas económicas, cuando lo que se necesita es ver económicamente lo que requiere un país. El ministro dio a entender que todavía podría estar sobre la mesa un tema de focalización de subsidios, refiriéndose únicamente a las gasolinas extras, no tocar el diésel. ¿La posición de Creo cuál es sobre eso? ¿O cuál va a ser la posición de eso en la Asamblea si eso llega a pasar? Mire, quiero recalcar y este es un mensaje para que sepa el pueblo ecuatoriano que en el 2017 nos mandaron una ley de reactivación económica urgente que no reactivó nada. En el 2018 una ley de fomento productivo que no fomentó nada. En el 2019 nos mandaron primero la ley de crecimiento económico que se archivó, una ley de simplicidad tributaria y ahora piensan mandar otra ley. Déjese ayudar.
nosotros sí tenemos un plan. Con Guillermo Lasso hemos dicho, reducción en 2.000 millones de dólares del gasto, la focalización de subsidios. Yo les pregunto a los hermanos de la ruralidad y a los hermanos indígenas, de esos 1.400 millones de dólares que gastamos en subsidios, desde octubre acá, ¿en qué ha cambiado su vida? Si de eso solo hubiéramos utilizado 400 millones de dólares para mejorar la vialidad, para darle sus centros de salud de primera, para mejorar la educación, sistemas de riego en el sector rural, eso hubiera sido un cambio. No ha mejorado absolutamente nada. Stephanie, vender bienes improductivos, inmobiliar, tiene casi 5.000 activos entre terrenos, edificios, casas, algunas inutilizadas, abandonadas. Por ejemplo, donde funcionaba el Ministerio de Finanzas en la 10 de agosto en Quito, un edificio inmenso botado. Hay que hacer un avalúo de esos bienes, comercializarlos y monetizarlos. ¿Cuánto logramos recaudar con esas decisiones o alternativas? Porque también hay que barajar las alternativas. El panorama no es alentador. Acabamos de llegar a un riesgo país de 2.790 puntos, nos supera únicamente Argentina. Estamos con un precio del barril de petróleo muy por debajo de lo que presupuestó el gobierno. De hecho, según lo que dijo ayer el gobierno, nos significan 8 millones de dólares diarios que estamos perdiendo, y eso significaría 2.900 millones de dólares al año. Entonces, solo para tener una idea, volviendo a todo el plan de subsidios del que estamos hablando, el que quería imponer el gobierno, que provocó el paro de octubre, ahí se quería recaudar, ¿qué? 1.500 millones de dólares, pero eso no lo tocaron ahora. Recalco que necesitamos determinación y responsabilidad. La situación no es fácil y se tiene que tomar medidas urgentes y alternativas para solucionar este tema. Seguimos en el mismo escenario que hemos vivido estos 13 años, gasto excesivo y más deuda. Ayer nos planteaba el presidente de la República que van a conseguir 2.000 millones de dólares más, cuando estamos con el riesgo país más alto. Solo Venezuela, Stephanie, no es Argentina, Venezuela nos supera, cuando somos el país menos atractivo para este rato golpear las puertas de los multilaterales. Por eso hemos pedido la comparecencia del ministro y del Frente Económico al Pleno de la Asamblea Nacional, para que nos explique cuál va a ser ese escenario. ¿A qué interés vamos a ir a golpear las puertas de los multilaterales? Es realmente preocupante, pero, repito, había que tomar decisiones drásticas para solucionar el tema. Hablemos sobre la hora y lo que todavía resta por hacer, porque recordemos que también hay decisiones que el gobierno puede tomar sin que tengan que pasar por la Asamblea. Hablamos del recorte en el gasto público. ¿Están de acuerdo con eso? Debía ser mayor, dice usted, pero ¿qué plantea el gobierno? 1.400 millones. ¿Eso de dónde viene? 800 millones en bienes y servicios, 600 millones en bienes de capital. O sea, esa meta de reducción de compras públicas que tenían para el 2020 pasa de 200 millones a 1.400 millones. Ahí hay un cambio importante que se venía de hecho exigiendo, pero generaría también otro impacto en la economía. Me refiero a lo que el gobierno deja de comprar, quizás también al sector privado, más allá de que eso sea lo que se tenga que hacer. Así es, y no solo va a afectar eso. Mire, como gran cosa nos dicen que van a reducir temporalmente el salario a los servidores públicos. Un profesor que gana 820 dólares va a tener 36 dólares menos de ingresos. Esos 36 dólares de ingresos a lo mejor es del $1.50 que necesita su hijo para transportarse y para comer algo en la escuela. Y eso también va a afectar y va a contraer la economía, que van a poner un impuesto a los vehículos y que... Vean, lo más grave es que eso no va a solucionar absolutamente nada. Y va por a ser eso solo... entonces podemos entender que esa, por lo menos, vía de escape que cree tener el gobierno en la Asamblea para aprobar, por ejemplo, porque es en proyecto el tema del 5% de los impuestos, del impuesto al avalúo de los vehículos. Entonces, en la Asamblea, por lo menos de parte de Creo, no es que estarían de acuerdo con eso. Absolutamente no. Quiero ser categórico. Nosotros no vamos a apoyar un solo proyecto más en donde quieran ponerle impuestos al pueblo ecuatoriano. Ya basta de pensar que el pueblo ecuatoriano es un experimento. Tenían la oportunidad de oro de tocar los temas claves. ¿Sabe cuánto en los últimos 13 años se ha gastado en subsidios? 55.000 millones de dólares. Hubiéramos tenido la deuda externa en cero si es que hubiéramos tomado esas decisiones y focalizado el subsidio para los que más necesitan y no para todos.
Homero Castañer, asambleísta de Creo y miembro de la comisión, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias.